Muy buenas tardes. Seguimos con el libro de Daniel abierto, segundo de los programas y quisiera animar a que no perdamos toda esta serie, ¿sí? Porque el libro de Daniel es uno de los libros proféticos más difíciles, porque tiene estas visiones. Hoy vamos a terminar con la primera de las visiones que Daniel tuvo que interpretar y explicar al rey Nabucodonosor. Pero todo el libro llega a visiones tremendas de los reinos de su tiempo, de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios estaba queriendo mostrar a través de este hombre tan especial que lo vemos con tanto coraje en lo que hemos leído, y ahora vamos a terminar frente a Nabucodonosor y frente a los otros reyes que siguieron, y empezamos con el imperio neobabilónico, que siempre aparece como Babilonia, y después vamos a pasar al otro imperio siguiente, de manera que necesitamos un poco entender, pero sobre todo el trasfondo de lo que este hombre y sus compañeros también que nos aparecen en el libro, de lo que este hombre puesto en las manos de Dios pudo llegar a ser, a recibir del Señor. Hoy vamos a completar el sueño de Nabucodonosor, que quería cortarle la cabeza a todos los magos, adivinos, etcétera, que tenía en el reino, porque él no podía acordarse de lo que había sido el sueño, y solo cuando le dijeron que había uno de los hebreos que sabía interpretar sueños, es que él estuvo dispuesto a escuchar a Daniel. Dejamos en el capítulo 2, voy a tomar desde el versículo 36 para que tengamos completa la interpretación de la visión. Este es el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Que esa era la primera parte de la visión de esa estatua. Podría uno pensar que estaba dorándole la píldora a Nabucodonosor. Es que realmente en ese momento el imperio babilónico era tremendo, había llegado hasta el final de Egipto, y también hasta, entiendo que es hasta el Mar Negro. Es decir, es verdad que Daniel le estaba diciendo que él era soberano de todo lo que había, incluye las bestias del campo y las aves del cielo. Entonces, lo primero que había visto en esta figura era oro, y le está diciendo que el oro se refiere al gobierno de Nabucodonosor. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Y acá teníamos que el segundo era, y lo teníamos en el de bronce, ¿no? Sí, el de bronce. O era el de plata. No quiero equivocarme. Entonces lo vamos a leer y listo. La cabeza de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata. Ese era el segundo. Y acá, interesante, porque aparece, le dice, otro reino de plata de menor importancia. En la comprensión que tenemos después de haber visto la historia del mundo, este segundo reino sería el imperio medo-persa, que era el que iba a venir después de los babilonios. Después vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará toda la tierra. Y allí iba a ser el imperio griego-macedónico de Alejandro Magno, que fue tremendo porque llegó hasta la India,
pero Alejandro Magno murió muy joven, de manera que no pudo completar todo su dominio, ¿no? Finalmente, estoy en el versículo 40, vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. La comprensión era que Daniel estaba vislumbrando el imperio romano. Pero, además, su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significa que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida, ¿no? Intentos posiblemente en distintos momentos de los reinos hubo intentos de unión con casamientos, por ejemplo, que cuenta la historia, pero dice que no podrá mantenerse unido. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, que acá tiene la palabra especial, establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Y la única comprensión que podemos tener de esto era el reino de Dios, porque está diciendo el reino del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, porque no era un reino humano, no era un reino militar ni nada que se le apareciera. Palabra mesiánica ya en el libro de Daniel. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Al sumo, ¿no es cierto?, de reconocimiento, junto al rey, en la capital, en Babilonia. Bien, y pareciera, uno se queda acá a decir, bueno, se convirtió en Nabucodonosor. La ópera Nabucco de Verdi muestra de alguna manera lo que después pasó con la locura de Nabucodonosor y se lo ve a él reconociendo al Dios de Israel. Pero ahora viene el capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Evidentemente no era la estatua de 27 metros, sino toda la base sobre la cual estaba. Luego les ordenó, y escuchen la lista, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias,
que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Interesante el comentarista que dice que la mayoría de estas palabras de estos funcionarios era de origen persa, salvo que era prefectos y gobernadores, que esa sí era de origen semita. ¿Eh? De manera que había de todas las lenguas mezcladas en esos imperios. Muy bien, para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz de cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompeta, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, esta lista es mucho más grande de la que habíamos leído en Esdras y Nehemías, en esos cultos, solamente cultos al Señor acá. En mi Biblia de estudio dice que se han encontrado inscripciones con el nombre de todas estos instrumentos en griego, ¿sí? Recién en el Imperio griego es que fueron determinados y nombrados, y acá han aparecido de esa misma manera. Todo el que se incline ante la estatua, todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado de inmediato a un horno de llamas. De manera que los cambios de estos reyes, ¿no? Que primero adoraban y reconocían al Dios del cielo y después volvían a toda la idolatría tremenda. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones, gente de toda lengua, se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Parece mentira, ¿no? Pasar de unos momentos de reconocimiento, de gloria, y después no sabemos cuánto tiempo pasó. Era todo dentro del reinado de Nabucodonosor. Pero la envidia de esos mismos sabios, astrónomos, magos, que los había salvado Daniel al haber pedido a Dios que le descifrara el misterio de la figura, sin embargo, los acusaron. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Dios con minúscula. ¡Qué soberbia este rey! Bien, y acá vamos a ver el testimonio de estos jóvenes que habían alcanzado los mejores lugares, la gloria, pero que ahora estaban casi seguros destinados a
a ser quemados en un horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Eso se llama fe. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes, todo, es decir, tal y cual estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, capítulo 3, versículo 22, vamos por ahí. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. ¿Saben lo que hace recordar esto? A ver, vamos a buscar el Salmo 91. 91, 9 al 12, cuando dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. 4 había en el fondo del horno de fuego. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Ahí se acordaba del Dios Altísimo, ¿eh? Cuando veía un milagro portentoso, ahí volvía. Esto es un gran muestrario de los vaivenes de las personas en cualquier situación que estén, de que pueden reconocer a Dios en momentos de sus dones, de sus bienes, y después volver. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, que vuelve en sí, después de una gran demostración de Dios como esa. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que a honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza.
sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Impresionante, ¿no? Si uno abre la Biblia en este último versículo, dice, esto es un salmo, es una adoración tremenda. Esto era Nabucodonosor. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach, Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia, ¿no? Al final del capítulo 2 habíamos encontrado que los había puesto administradores de la provincia de Babilonia. Acá pareciera, los habrá nombrado ministros, no sé. Pero había llegado otro momento, ¿no? De esos momentos tremendos, casi de gloria, a correr un peligro sus vidas y haber pasado. Nadie puede imaginar lo que significó haber estado en un horno de fuego calentado 7 veces más y no haber sido tocado de ninguna manera por las llamas. Un milagro portentoso que Dios estaba haciendo en medio del imperio babilónico como para que se pudieran haber arrepentido, haber reconocido a Dios, haber dejado a los dioses abominables. ¿Sí? Bien, me vino a la memoria lo que Dios hizo por Nínive, la capital del imperio asirio, ¿no? Cuando mandó a Jonás para que predicara y después de toda la lucha de Jonás, Jonás fue y ellos se arrepintieron en un momento, porque para esta gente cambiar de Dios o tener muchos dioses a la vez era exactamente lo mismo. Bueno, y después viene, y ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a empezar a leer el capítulo 4, que es tremendo y que también tenemos, es largo, pero que también tenemos una manera diferente, porque hasta ahora teníamos un relato en tercera persona, ¿no? Cuando los 3 muchachos fueron y el rey les dijo, pero acá tenemos como un decreto que dice así: el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua. Ese era su mundo, el imperio babilonio, el neo-babilonio. Antes se llamaba solamente de los caldeos. Eran los caldeos, pero el imperio neo-babilonio. Saluda el rey, dice, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi poder. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Se convirtió. ¿Qué pasó? Acá volvió en sí. Bueno, pero acá sigue su relato en primera persona. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar. Belsasar era el dios, ¿cómo era este nombre del dios Nabú? Porque aparentemente el nombre de este dios era Nabú protege a su hijo, ¿sí? O sea, su nombre estaba formado, la mitad de su nombre era el nombre del dios, al cual cambiaba del dios altísimo y pasaba al dios Nabú.
Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios, y acá aparece con mayúscula, no sé por qué con mayúscula, también se llama Belsasar, Belt era lo mismo que Nabú, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. ¡Qué reconocimiento! Reposa el espíritu de los santos dioses. Acá metió a todos, no los dioses, pero Nabucodonosor sabía muy bien que él tenía otro espíritu, que no era el de los sabios y de los adivinadores. Yo le dije, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Esta vuelta el rey se había acordado. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. Pareciera que Nabucodonosor estaba preanunciando que ese árbol grandioso era él y su imperio, pero el sueño seguía. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba. Me sorprende el hecho de que ya ahora, con toda la influencia que había recibido de los jóvenes hebreos, este rey ya tenía conciencia de un mensajero santo que descendía del cielo, y habla del cielo, y que me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón, la base, y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana, no estaba diciendo, recién ahí aparece, deja que su mente humana, por ahora teníamos un árbol caído, cortado al ras, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. 7 años. Los mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se lo entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Leímos capítulo 4 del 1 al 18. Y no tenemos tiempo ya porque esta interpretación es tremenda.
Y seguramente la recordarán los que han leído en algún momento Daniel, pero como ven, estamos leyendo cuidadosamente, descubriendo el valor de estos jóvenes era tremendo. Y también la necesidad de este rey soberbio y asesino, porque cualquier cosa que fuera en contra de sus palabras o de sus intereses mandaba matar y destruir las casas y todo. Bien, llegamos hasta el 4.18, mañana seguimos con 4.19 y falta un montón todavía del capítulo 4 y vamos a empezar también en el 5, donde hay otra vez una nueva visión. Todavía son visiones históricas que las podemos entender, ¿sí? En unos días más vamos a contar con Elsa Guaitima para que nos ayude a desentrañar las visiones más fuertes y más impresionantes que vienen acercándonos al capítulo 7. Muy bien, sigamos leyendo la palabra. Sigamos comentando, haciendo saber que hay un programa del video de YouTube, un programa en video de YouTube de la Iglesia del Centro, donde se lee la Biblia en clave de comprensión, para que no haya gente que diga no entiendo la Biblia y la cierra y la guarda y la deja y solo lee determinados pasajes. Estamos llegando a leer una gran cantidad de los libros que requieren que estemos buscando y profundizando para poder recibir el mensaje de Dios. El mensaje que Dios dio en aquel tiempo. El rey Nabucodonosor, dijimos, reinó entre el 612 a.C. hasta el 562. Faltaban todavía más de 500 años para que Jesucristo llegara a la tierra. Y el Señor se estaba manifestando con poder con sus profetas escogidos, con actitudes valientes como vimos hoy y con firmeza en el Señor. Seguimos mañana, que Dios los bendiga ricamente.